bienvenido a la Génesis del Bardo, al ministro, lo voy a leer, al ministro de Infancias, Cultura, Educación y Dirección General de Escuelas. Hola Tadeo, ¿lo dije bien? Sí, lo dijiste bien, en otro orden, pero es el título. A ver cómo es, porque Sí, es está bien, largo. es Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuela. Sí. Oh. Pero está bien, eso es. Bueno, es como el superministro, vamos a ponerle, porque tenés un montón de cosas a cargo. Sí, muchas cosas importantes, sí. Bueno, sos joven, relativamente joven, pero tenés una gran carrera política. Tenés mucha experiencia desde la militancia universitaria, pasando por la militancia territorial. Fuiste funcionario del municipio, de la legislatura, intendente 8 años y hoy sos ministro. Pasando con toda esa trayectoria y tu carrera política, ¿te imaginás haciendo otra cosa que no sea la política? La verdad que en el corto plazo no, pero lo segundo que más me gusta es dar clase y di clase muchos años ahí en la universidad, entonces también me gustaría en algún momento volver a dar clase. Pero por ahora la función pública es lo que más me gusta, lo que más me insume tiempo y bueno, creo que hay que tener dedicación exclusiva para eso, entonces ahora estamos 100% enfocados en la función pública. ¿Te cuesta verte, o sea, imaginándote haciendo otra cosa? O sea, ¿es tan fuerte la vocación que te cuesta? No, por ahí hago el ejercicio y no, la verdad no me cuesta verme otras cosas, lo que sí me costaría mucho tomar la decisión de hacer otra cosa. Pero bueno, por ahora me gusta lo que hago, soy feliz con lo que hago, me gusta poner objetivos que sean desafiantes o desafíos. Y bueno, en función de eso uno también va eligiendo el camino que va siguiendo, entonces de ahí que me gusta lo que hago y que tenemos buenos y muchos desafíos. Y después lo otro que me gusta mucho trabajar en equipo, por ahí las otras cosas que me gustan hacer son más individuales o más de corte personal, pero trabajar en equipo me gusta y tener resultados colectivos también me gusta mucho. Al principio te presentaba y tenés una cartera ministerial, vos lo dijiste bien, como de muchas áreas y a la vez muy sensible, con mucha responsabilidad para Mendoza, porque tenés a cargo, primero desde la preservación y si se quiere, garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la provincia, pero también la escolarización de todos los niños mendocinos. Pero este ministerio es nuevo y aún así este equipo de gobierno viene gobernando hace más de 8 años. Esta nueva como sincronización de estas áreas y esta creación de este nuevo ministerio, ¿fue una perspectiva tuya? ¿Cómo la pensaste y por qué la pensaste así? Bueno, la verdad que fue una idea originariamente del gobernador. El gobernador tenía en mente hacer ciertas reestructuraciones del gabinete ministerial. Y bueno, fuimos aportando algunas miradas o especificaciones o por ahí especificidades de ese cambio de gabinete, de cómo se llamarían los ministerios, qué áreas funcionar, qué áreas no funcionar. Y bueno, un poco lo que primó, no estamos inventando nada, es algo que por ahí la UNESCO recomienda hace muchos años que se produzca, digamos, a nivel subnacional o a nivel nacional. Para poner una equivalencia a nivel nacional sería casi el equivalente a capital humano. Lo único que no tenemos nosotros que tiene capital humano son las áreas de empleos y algunas áreas vinculadas a salud o a discapacidad. Pero el resto, que es tener educación, cultura, infancia, responsabilidad penal juvenil, todo lo que es protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, bueno, todo eso está en nuestro ministerio. Le fuimos dando ese formato y un poco la recomendación de UNESCO tiene que ver también con que el Estado generalmente genera mucha información y si está en ministerios distintos es más difícil la gestión. Es más difícil la gestión del recurso y es más difícil obtener resultados. Y bueno, por ahora creo que estamos optimizando mucho el recurso y estamos teniendo buen impacto, buenos equipos y bueno, finalmente para que la gente sepa, nosotros armamos un ministerio con 5 subsecretarías, uno que es propiamente de educación,
otra que es de cultura, otra que es de infancia, niñez y adolescencia y otra que es de infraestructura escolar. Eso antes estaba dentro de otro ministerio, que era el de obras o de infraestructura, se trajo adentro de nuestro ministerio, entendiendo que es el mismo ministerio que tiene que tener más capacidad de respuesta para los temas de reparaciones, refacciones, ampliaciones y algunas obras menores. Y finalmente, bueno, el área de administración, porque finalmente terminamos administrando una gran cantidad de recursos humanos y eso implica una necesidad de una maquinaria administrativa muy fuerte. Tenemos 55.000 empleados y empleadas aproximadamente en el ministerio y eso implica, bueno, una estrategia de gestión de recursos humanos muy, muy compleja, que tiene regulaciones, tiene partes contables, tiene partes financieras, tiene partes que se ven en las paritarias con los sindicatos. Todo eso es nuestro ministerio y bueno, de ahí que, volviendo a tu pregunta, primero teníamos alguna idea con el gobernador, la fuimos reformulando, fuimos haciendo algunos ajustes y finalmente, bueno, terminó como es hoy o como lo conocemos. Bueno, tenés tantas áreas a cargo que es medio difícil como... Vamos a intentar tocar un poquito de cada área, pero sobre todo de los temas que más le interesan a la gente. Hace 1 o 2 días, si no me equivoco, estuviste hablando con la prensa respecto al salario de los docentes y cuál era, digamos, el equiparado que tenía la provincia de Mendoza en relación al resto de las provincias. Vimos que Río Negro y Salta son de las provincias que por ahí tienen los sueldos más altos. Creo que era de la CETERA, puede ser como el gráfico que publicaron, que están cerca de 1 millón de pesos. Y en Mendoza un docente cobra 525.000, si mal no lo vimos, con antigüedad y demás. Esta conversación, o sea, si bien como te dije al principio, no es, digamos, una conversación de la prensa y demás, sino es de 2 políticos que les interesa, obviamente, Mendoza y que les interesa los cambios que necesitamos hacer para que podamos hacer cambios estructurales y de verdad. ¿Cuál es el problema de fondo o estructural que tiene el Estado hoy y cuáles son los desafíos que tenés vos como ministro para poder solucionar finalmente el salario de los docentes? Me vas a decir la macroeconomía y lo entiendo y un montón de problemas que venimos acarreando y que vienen acarreando gobierno tras gobierno. Pero si uno o la gente piensa y dice el médico, el docente, el policía son como los primeros efectores y actores de la sociedad, pero son los que menos cobran en relación a responsabilidades en el Estado. Yo soy política y es una responsabilidad decir, bueno, equiparar sueldos con responsabilidades es difícil, pero ¿cómo le explicamos a la gente de cómo podemos solucionar eso? ¿De dónde viene, digamos, como la matriz del problema? Te conozco y sé que es uno de los problemas que más te deben como, no sé si quitar el sueño, pero sí preocupar. Y sí es uno de los desafíos que tenés a la hora de terminar tu gestión como ministro. Sí. La respuesta final, sí. Es un desafío. Primero, una aclaración con respecto a los rankings. Los rankings son bastante, ¿cómo decirlo? Bastante injustos. Sí, por las realidades. Por las realidades distintas. Vos me pones 2 ejemplos, que voy a tomar los 2 ejemplos que pusiste, Salta y Río Negro. Río Negro hoy tiene el mejor salario docente del país, pero tuvo 18 días de paros y los chicos ya perdieron más del 10% de los días efectivos de clase. Mendoza ha tenido el 100% de los días de clase, ha tenido acuerdo paritario ya en el último firmado hasta el mes de diciembre, o sea que proyectamos tener los 180 días de clases completos. Vamos hacia una recomposición salarial progresiva. Hablando de ranking, nuestro ranking de Mendoza, nosotros estábamos en el puesto 20 en el mes de diciembre del año pasado. Hoy estamos en el puesto 16 aproximadamente. Mi intención es que el año que viene estemos en el puesto 12 o mejor, mitad de tabla. Para eso hemos ido haciendo algunas recomposiciones en el marco de la paritaria salarial. Tenemos que decir que todo eso en el marco de un contexto de ajuste muy grande. El Ministerio de Educación de la Nación dejó de existir, ahora existe la Secretaría de Educación. El FONIT, que era un fondo de incentivo docente, se eliminó, lo absorbió la provincia. Entonces, fondos que nosotros teníamos pensado para aumentar el salario provincial, tuvimos que absorber la garantía nacional.
Después la Nación fijó una línea de salario docente, que en el caso de Mendoza hasta el mes de junio estábamos abajo, a partir de junio ya estamos arriba de esa línea de salario mínimo docente nacional. Hicimos un pago retroactivo de mayo, junio y julio inclusive de un bono que salió ahora en septiembre, que otras provincias no han hecho. Entonces, si nosotros sumamos un montón de otros ítems y cosas específicas que son de la provincia, estamos más o menos en la media nacional y queremos estar un poco mejor. Para estar un poco mejor, nosotros estamos previendo hacer un paquete de incentivos, reordenar algunas leyes concretamente de la provincia, generar algunos otros incentivos por ley para que queden ya establecidos con más certeza y con más firmeza para el resto de los años, pero tiene que ver con premiar la dedicación docente, o sea, quienes se dedican exclusivamente, premiar lo que se llama el arraigo a la escuela, o sea, que el docente no solo permanezca en el sistema educativo, que de por sí eso ya tiene un premio de antigüedad, sino que permanezca en la misma escuela. Está súper estudiado a nivel mundial que si hay más arraigo en la escuela, los chicos tienen mejor resultado, o a la inversa, cuando hay más rotación de docentes por un aula, los chicos aprenden menos. Entonces, mientras menos rotación docente, mejor. Entonces, nosotros vamos a premiar el arraigo en la escuela por afuera de la antigüedad. O sea, la antigüedad se va a seguir pagando, pero la idea es que el docente tenga mayor dedicación, pueda tener más carga horaria. Vamos a eliminar algunas incompatibilidades en carga horaria, sobre todo en secundario, o sea, ampliar como es en educación superior, que puedan tener no solo hasta 36, sino 48 horas. Y hacer una contraparte, digamos, de los nuevos incentivos, la mitad va a ser el 60% por arraigo, por dedicación, y un 40% va a ser por capacitación docente. Hoy la capacitación extra, nosotros pagamos jornadas de capacitación, pero no se paga los postítulos. Entonces, da lo mismo a un docente que ya tiene la antigüedad perfeccionarse o no en su área específica, si es de matemática, así sucesivamente. Entonces vamos a pagar la capacitación docente y vamos a pagar el título, el postítulo que hagan los docentes. Nosotros vamos a ofrecer una base de capacitaciones mínimas y después el que quiera hacer sobre esa base cualquier otro tipo de postítulo puede hacerlo y va a ser mejor pago. Entonces nosotros generamos un incentivo también selectivo que va a ir aplicándose progresivamente y que eso también nos va a ayudar a acelerar un poco el aumento salarial más allá de la inflación, porque si nos atamos a la inflación, eso está por paritaria y hay un índice de inflación, afortunadamente, y esperemos que esté controlado también el año que viene, y bueno, eso nos va a dar una pauta de mejora salarial por inflación y otra pauta de mejora salarial por mayor dedicación, por profesionalización o capacitación docente. Y bueno, nosotros creemos que con ese paquete de incentivos vamos a mejorar bastante el salario, en términos reales entre un 30 y 40 más de bolsillo, y eso nos va a permitir pasar la mitad de tabla que estamos hablando a nivel nacional. Eso es lo que tenemos programado para los próximos meses. Esperemos obviamente que el contexto macroeconómico ayude, porque lo que va a hacer eso es acelerar la mejora o hacerla más lenta. La idea es que siempre estemos un poco mejor que periodos anteriores, pero bueno, vamos a depender un poco también de la economía. De la macro. Al final todos terminamos siempre en la misma, pero un poco enganchándote con el tema del salario docente, cada vez que hablamos de la educación o cada vez que hablamos de la escuela y los desafíos que tiene la escuela, es como que empezamos y agotamos la discusión en el salario docente, porque es imposible pensar otra escuela o una revolución de la escuela si los protagonistas no están bien retribuidos o no están bien, digamos, pagos. Pero yo me animo a pensar y quiero que charlemos la escuela que al menos necesitamos o la escuela que está demandando hoy la sociedad. Hoy tenemos una escuela hecha para la revolución industrial y con todos esos desafíos que tuvo en su momento, que dio una herramienta de movilidad social ascendente donde somos hijos y nietos de esa escuela que nos ha dado un título universitario, donde nos ha permitido hacer cosas quizás distintas a las que nuestros abuelos, nuestros padres pudieron hacer o que hicieron lo que pudieron. Hoy estamos viviendo otro tipo de revolución, que es la revolución de la inteligencia artificial, y hace unos días terminé de leer este libro de Harari, que justamente habla de eso y es bastante pesimista respecto al sistema que hoy existe a nivel mundial, del sistema que prepara a los seres humanos a la resolución de conflictos que hemos creado nosotros mismos, que tienen que ver, no sé, con el cambio climático, que tienen que ver con problemas estructurales de lo financiero, la vivienda, cómo vivimos, cómo nos transportamos.
Y esa escuela no está, por lo tanto la inteligencia artificial, lo que él dice en el libro pasa a reemplazar muchas de las cosas de las cuales estamos nosotros los humanos acostumbrados a resolver, pero bueno, está más que demostrado que en vez de resolver generamos el conflicto y hoy no sabemos cómo solucionarlo. ¿Qué medidas estás tomando vos como ministro? Si es que estás pensando esta escuela, si desde la gestión tienen una política pública de la cual asumen este problema y están pensando una escuela para que los nuevos, digamos, ciudadanos y seres humanos estén preparados para los desafíos de la inteligencia artificial, pero más que nada la inteligencia artificial, sino los nuevos desafíos que tienen los campos laborales y cómo vivimos y cómo nos vinculamos en este nuevo mundo. Bueno, la respuesta final es sí, estamos preparándonos para eso. Ahora, disiento completamente con Harari, en el sentido que tendría que venirse una temporadita a Argentina y a Mendoza, y eso que dice Harari en su libro no va a suceder en 50 años en Argentina. O sea, nosotros no tenemos las condiciones materiales, estructurales para llegar a eso. De hecho, estamos lejos de ser el mejor sistema educativo de América Latina. Lejos, superado por Chile, por Uruguay, por un montón de países. Por lo tanto, primero nos tenemos que posicionar en mejorar el sistema educativo argentino. Mendoza viene un camino transitado que viene 2 o 3 pasitos más adelante, pero estamos a 50 pasos de la aplicación de inteligencia artificial de manera masiva, porque necesita un avance tecnológico que no tiene la escuela argentina y no tiene el sistema educativo argentino. Nosotros estamos trabajando con el único laboratorio de inteligencia artificial de una universidad pública, que es la UBA, un sistema de alerta temprana para prevenir abandono escolar o deserción escolar en secundaria. Pero son los únicos que lo hacen, y lo hacen porque tenemos un financiamiento del Banco Mundial, más un financiamiento provincial, más un financiamiento de la CAF. No hay forma que eso lo haga hoy un laboratorio si no tiene financiamiento público. Entonces, nosotros estamos en un esquema de retracción del Estado Nacional, de contracción del gasto público, y esto requiere lo contrario. O sea, las grandes inversiones, te recomiendo leer a Marina Mazzucato, que es una economista que analiza muy bien cómo avanzan los países o cómo progresan los países. Los principales progresos de Estados Unidos los ha hecho con aporte del gobierno federal. O sea, Internet salió de un aporte en el presupuesto de defensa del Ministerio de Defensa de Estados Unidos. Pone ejemplos privados que fueron con fondos públicos. Ejemplo, Tesla nació con un crédito público para que Elon Musk pudiera desarrollar todo lo que conocemos como Tesla. Entonces, volviendo al punto, Argentina tiene que ponerse una meta de desarrollo. Una meta de desarrollo es distinta a una meta de crecimiento. Uno puede crecer con el PBI muchos años, pero puede no desarrollar su sistema político, económico, social, educativo. Argentina necesita desarrollar, fortalecer ese sistema para que pueda después tener desarrollo. Una cosa es tener crecimiento, esperemos que lo haya y muchos años sostenido, pero para que haya desarrollo necesitamos desarrollar nuestro sistema educativo, entre otras cosas con salario, vos lo dijiste, pero necesitamos una gran inversión. Te voy a poner otro ejemplo de las provincias que algunas tienen mejor salario docente que Mendoza. Todo el norte funcionaba Internet con ARSAT. Se cayó ARSAT. O sea, yo he hablado con la ministra de Jujuy, con la de Salta, con las distintas provincias del NEA y del NOA, y se quedaron de un día para otro con el 80, el 90% de las escuelas sin Internet. Entonces, pensar en un mundo con inteligencia artificial o con avances tecnológicos, con una educación que más o menos acompañe ese desarrollo, sin Internet en la escuela es imposible. Entonces, tenemos que salir de esa etapa del subdesarrollo, pasar a un modelo de desarrollo del capital humano. Para eso necesitamos inversión pública en estas cosas de infraestructura básica. Nosotros en el presupuesto del año que viene, en escuelas, la idea es hacer 30 o 35 escuelas nuevas, ampliar o mejorar otras 80 o 90 y después tener un sistema de reparación de las 1.500 edificios escolares que todo el tiempo hay que mantener, reparar, mejorar. Esa es la base. A partir de eso viene la mejora o la inversión en otra infraestructura más blanda, como Internet, que todas las escuelas tengan buena conectividad, y después de eso, una gran capacitación y formación docente en las herramientas que les sirven. No quiere decir que no se pueda hacer una cosa sin la otra. Ahora, sin estas condiciones estructurales básicas, nosotros podemos dar la mejor capacitación docente, pero después las cosas tienen que suceder en el aula. Para que sucedan necesitamos
herramientas tecnológicas. Pero podríamos decir, bueno, que esas herramientas tecnológicas van a llegar en algún momento. Y bueno, una cosa es que lleguen por derrame y otra cosa es que lleguen porque es decisión de los estados provinciales. Nosotros el año que viene vamos también a hacer alguna inversión tecnológica importante, al menos que cada escuela de la provincia tenga un aula virtual o un aula digital móvil que se pueda llevar a todas las aulas y que todos los chicos al menos una vez a la semana tengan un contacto y un estímulo con determinadas plataformas, determinadas herramientas que tienen que ver primero con la informática, después con el aprendizaje, después en un camino que va hacia la alfabetización, todo esto en un contexto de que en América Latina 4 de cada 10 chicos no terminan el secundario sabiendo leer o comprender un texto de mediana complejidad, no de alta complejidad, de mediana complejidad. 6 de cada 10, o sea, 4 saben, 6 no saben leer un texto de mediana complejidad. Y en el caso de Mendoza, ese indicador es el inverso. Nosotros estamos más o menos en el 60, que terminan con la comprensión y la fluidez lectora adecuada, y un 40 que no. Nosotros queremos ir por ese 40 que no, mejorar esos indicadores. Para eso hay un plan provincial de alfabetización. Venimos mejorando de a pequeños escalones hace 5 años. Empezó en el 17, en el 22 se hizo una ley que ya lo torna un plan provincial de alfabetización, y ahora vamos hacia no solo lengua y comprensión lectora, fluidez de comprensión lectora, sino a matemática. La idea es ahora empezar a trabajar con matemática. Mañana estamos presentando en varias escuelas de Mendoza de manera piloto plataformas de matemática. Una de ellas funciona con inteligencia artificial y ya está aprobada en Colombia y la vamos a probar en algunas escuelas de Mendoza y vamos a ver si funciona. Pero de ahí a que nosotros la podamos implementar en las 700 escuelas primarias, en las 350 secundarias, va a pasar un tiempo. Pero bueno, volviendo al punto, no es un camino o el otro, son los dos. Ahora, podemos ir a una velocidad a paso de hombre o podemos ir en un Williams. La velocidad de paso de hombre es la que tenemos en Mendoza. Hay provincias mucho más atrasadas. Con un país que no tenga desarrollo económico nos va a costar el doble de tiempo. Entonces, volviendo a lo de Araria, a mí me gusta y me encanta pensar en un aula con inteligencia artificial. Hoy hay plataformas que están disponibles pagas en un montón de universidades y de lugares del mundo que son excelentes. El problema es la aplicabilidad, es la bajada al contexto argentino, es la barrera del idioma, es la barrera del aprendizaje y la barrera de la formación y capacitación docente. Y termino con esto. También estamos poniendo en el paquete de leyes de incentivos que vamos a estar enviando estos días a la legislatura una ley de especialidades críticas, que hay especialidades docentes, que hay pocos docentes y pocos estudiantes en los profesorados de esos. Ejemplo, más habitual, profesorado de matemática. Pocos chicos eligen el profesorado de matemática, entre otras cosas porque hay o menos vocación o hay mejores salarios fuera de la docencia a alguien que sabe o que tiene facilidad por la matemática. Entonces eligen otras carreras, eligen la ingeniería, eligen la programación, eligen otras carreras, otras tecnicaturas. Pero volviendo al punto, vamos a hacer un programa de becas importante para acompañar a los estudiantes de los profesorados, para acompañar luego a las capacitaciones y perfeccionamientos. Y bueno, la idea es que eso, junto con el paquete de incentivos anteriores, del arraigo, la dedicación y la capacitación docente, la idea es que empezamos a generar mejores condiciones para que más gente se anime o se vuelque a la docencia, que los que se vuelquen a la docencia lo hagan de manera exclusiva y que le podamos dar todo el tiempo actualizaciones, capacitaciones para mejorar. Ahora, eso va a llevar un tiempo, creemos nosotros, bastante. Si las condiciones de nuestro país de crecimiento no están dadas, seguramente va a costar mucho más o va a ser mucho más lento. Dos cosas que dijiste, y si podemos spoilear, las 35 escuelas que dijiste que van a construir el año que viene, ¿en qué municipios se hacen? Y si estas 35 escuelas están pensadas, digamos, con estos desafíos de poder generar, dijiste, aulas satélites que tengan que ver con internet para que los chicos puedan usar y demás. Si estas 35 van a estar, digamos, pensadas para eso, y si las escuelas satélites, también hablaste de 35 equipar. No, las aulas digitales van a ir para todas. Para todas. No sé si vamos a llegar en el 25, pero por lo menos en el año 2025 la idea es llegar al 80% de todas las escuelas de Mendoza con un aula digital.
y con la correspondiente capacitación docente de que cómo se usa esa aula digital, qué herramientas pedagógicas de bajada hay para primaria, para secundaria, para matemática, para lengua, para las distintas materias que tienen los chicos, cómo aplicarla. Y de hecho hemos empezado antes con algunos pilotos que te contaba recién, por ejemplo en matemática, que estamos ya esta semana alargándolo en algunas escuelas. Las 35 escuelas que se van a construir son en los 18 departamentos. Nosotros tenemos 2 prioridades: educación inicial y secundaria, que es donde más infraestructura necesitamos. Por primera vez nosotros este año, 2024, abrimos 63 salas de 3 años. La provincia no había incursionado en la sala de 3 años, lo delegaban lo que se llaman CEOs. Los servicios educativos de origen social eran básicamente municipios o entidades intermedias, cooperativas, mutuales, asociaciones que tenían a su cargo jardines maternales. Entonces el Estado provincial subsidiaba salarios y la infraestructura corría por cuenta de un tercero. En este caso, la mayoría municipales. La mayoría. ¿Qué hicimos? Empezamos también viendo que hay un decrecimiento de la tasa de natalidad, no solo en Argentina, en Latinoamérica, en el mundo. Necesitamos abrir sala de 3 porque tenemos espacio en muchos lugares, los que se llaman jardines exclusivos, que la sala de 4 tenía menos población o menos cantidad de matrícula, la sala de 5 menos matrícula. Entonces empezamos a fusionar en algunos lugares sala de 4 y sala de 5 y abrir sala de 3. Abrimos 63, la idea del año que viene abrir 120, ir hacia la universalización de sala de 3. Entonces mucha de la infraestructura que se viene nueva es para ampliaciones o mejoras o acomodamiento de sala de 3. Y después venimos con una infraestructura en secundarias, es el segundo rango de inversión, porque recordemos, a nosotros nos parece que la secundaria fue obligatoria toda la vida y acá en Mendoza es desde el 2006 obligatoria, o sea, antes no era obligatoria la escuela secundaria. Entonces, a partir de la obligatoriedad de una ley de educación nacional, después una ley de educación provincial, empezamos a generar distintas estrategias. Se empezó a generar en la provincia, mucho antes que yo fuera ministro, para que los chicos terminaran la primaria, siguieran su estudio secundario, ir a buscar a esos chicos. Hay programas todos que tienen que ver con lo social para que no haya desgranamiento escolar. Nos está yendo muy bien. Nosotros tenemos una altísima tasa de retención de los chicos en secundaria, mayor que la media nacional. Tenemos un 75% de promoción y más del 85% de retención. Hay que seguir mejorando, pero es alto comparado con los números nacionales. ¿Y esto qué significa? Que finalmente necesitamos más aulas. El esquema tradicional era muchas escuelas primarias y escuelas secundarias, ya sea bachilleratos o técnicas, más especializados para un grupo, no para todos los que terminaban la primaria. Bueno, ahora necesitamos que todos terminen la escuela secundaria y que obviamente el que pueda y tenga vocación seguir la escuela de educación superior. Y ahí nosotros también estamos trabajando en una oferta de vinculación de nuestra propia oferta del Ministerio de Educación. Nosotros tenemos institutos docentes y carreras de tecnicatura. Estamos haciendo un piloto con varias escuelas secundarias. El año que viene va a ser una por departamento, que escuelas técnicas. Los chicos que hagan determinados talleres, determinadas horas, van a entrar directamente al segundo año de las tecnicaturas que nosotros ofrecemos en programación, en energías limpias y bueno, en otra oferta un poco más amplia. La idea es que al menos en una técnica por departamento el año que viene esté ese incentivo para que los chicos también se queden en el sistema y de alguna forma no sienta que pierden un año. Nosotros tenemos mucha deserción en técnicas a partir de cuarto año. ¿Por qué? Pues se van o a la escuela de 5 años secundaria para terminar orientada, rápido, porque quieren estudiar a lo mejor otra cosa o porque quieren ya empezar una tecnicatura. Entonces nosotros, si hacen determinados talleres y tienen que ver con su vocación, obviamente, entran directamente en un segundo año. Eso nosotros ya lo tenemos aprobado, ya está funcionando en 3 o 4 escuelas técnicas de manera piloto este año. El año que viene lo vamos a hacer en 18 escuelas de nuestra provincia y ya si funciona bien, ya lo universalizamos para el 2026 para llegar a todas las 123 escuelas técnicas que tenemos. Bueno, digamos como el sistema educativo está migrando también a la necesidad, porque si tienen prioridad la sala de 3 años, la secundaria y sobre todo las técnicas con oficios quizás con mayor salida laboral por la demanda laboral que hay, eso está bueno y también como prioridad, sobre todo por la deserción, no solo escolar, sino la deserción laboral que sienten los chicos a la hora de encontrar un laburo y de repente están un tiempo laburando y se dieron cuenta que estaban mal pagos o no están preparados o muchas no saben, digamos, cuál es el ámbito laboral. Entonces todas estas cosas que puedan tener una capacitación
durante la secundaria y que después puedan salir al mundo laboral, que es bastante hostil en la Argentina, me parece que está bueno. Y la última pregunta que lo mencionaste, que tenía que ver con reforma de paquetes de leyes, de educación, mencionaste matemática. ¿Qué otras profesiones ustedes están notando que hay una baja en la capacitación? No en la capacitación, sino en la vocación a la hora de dar clases es matemática, y qué otras más van a incentivar para que se ejerza básicamente la docencia. Bueno, el año que viene nosotros tenemos como distintas ramas de profesorado, pero los profesorados de matemática, física y química son sin lugar a dudas los que más necesitamos que haya graduación rápido. La segunda tanda, digamos, de familias profesionales tiene que ver con los idiomas. Nos cuesta muchísimo también conseguir profesores de inglés. Ahí también, digamos, así como en la matemática, las ingenierías, las tecnicaturas, la programación son profesiones o carreras que atraen mucho al mismo público, por decirlo de alguna forma. Con el tema de idiomas nos pasa algo con el tema del turismo, la gastronomía, la hotelería, que muchos y chicos, chicas que se ponen a estudiar idiomas, después terminan con la idea de ser profesores, después consiguen trabajo rápidamente en un lugar que piden personal bilingüe, entonces al saber idioma ya se quedan trabajando o en un hotel o en una empresa de turismo o en este momento traduciendo páginas para cualquier lugar del planeta y cobran en dólares. Entonces, la verdad que ante eso es una problemática particular. Nosotros estamos desarrollando 3 estrategias. Una va a ser con lo del sistema de becas. El segundo es darle la posibilidad también de que nosotros podamos hacer mayor cantidad de horas o de carga horaria, eso que yo te decía de las incompatibilidades de horas en el secundario, o sea que los docentes puedan acumular un poco más de horas para estar en una misma escuela. Esto se llama paquete de horas de carga horaria por especialidad. Vamos a tener una especificidad en la reglamentación de eso. Y por último, estamos pensando también para facilitar el aprendizaje. Ya está desarrollada y la vamos a presentar en el mes de diciembre para empezar a aplicar en febrero, una plataforma para usar en algunos grados de primaria optativa. A partir de séptimo ya es obligatoria, séptimo grado de primaria, y toda la secundaria una plataforma para la enseñanza del idioma que va a ser muy interesante desde el punto de vista de cómo empezar a usar la tecnología. Todavía no tiene inteligencia artificial, pero si nosotros logramos usar esa plataforma que tiene una serie de etapas de desarrollo, finalmente se va a poder utilizar con esas bases de datos, inteligencia artificial, para mejorar la enseñanza del idioma. Y la última acción es que nos vamos a empezar, y ya empezamos a firmar convenios con embajadas, para que no sea solo el idioma inglés una alternativa. Firmamos hace poco con la Embajada de Brasil para el portugués, o sea, va a ser una alternativa también. Para Mendoza es re importante por el turismo. Exactamente, y vamos a empezar justamente con el nivel superior. Nosotros tenemos tecnicaturas que trabajan con gastronomía, con hotelería, con turismo, para que esos chicos de las tecnicaturas puedan estudiar portugués. Y después vamos a becar para chino mandarín, que también se abrió un instituto Confucio, que sería un instituto como oficial de enseñanza del idioma chino aquí en Mendoza. Lo ha hecho una universidad privada, pero nosotros vamos a becar jóvenes para que puedan también estudiar chino, y de así vamos a seguir una estrategia con distintos otros idiomas. Tenemos en vista, estamos hablando con la Alianza Francesa por el francés, con el italiano, con otros idiomas también para ir sumando, porque bueno, nosotros pensamos que hay que abrir también un poco la oferta y no cerrarlo solo en inglés, y que bueno, si alguien quiere también aprender otro idioma, que lo pueda acreditar o que pueda tener distintas formas de acreditación de ese idioma, con obviamente un contenido curricular mínimo y unos exámenes mínimos, pero que puedan hacerlo los chicos también. Bueno, te vamos a sacar un poco del chip ministro, nos vamos a meter un poco más a la rosca. El año pasado fuiste estuviste en el top 10 de los candidatos a gobernador. No te voy a preguntar si te lo ofrecieron, porque ya sé lo que me vas a responder. Sos muy políticamente correcto, pero te voy a poner un poco incómodo. ¿Te gustaría ser gobernador? No me lo preguntaron nunca. Matecito. Eso es
creo que es obvia la respuesta, pero voy a decir por qué es obvia. Si alguien trabajó en la política, en el caso mío, 25 años o más, y se formó para eso, es obvio que la respuesta es positiva. Ahora, yo no soy muy afecto a proyectos, te lo dije al principio con lo del armado de equipo y tener algún logro colectivo. No soy muy afecto a los proyectos individuales, porque de hecho, antes de ser ministro tuve oportunidades de poder haber hecho otra cosa en el sector privado y tenía muchos ofrecimientos inclusive de otras provincias. Pero volviendo al punto de tu pregunta, me parece que si hay un buen proyecto colectivo, ¿por qué no? Ahora, eso implica una serie de definiciones previas que tienen que ver, yo me siento parte de un equipo primero de gobierno, ese equipo de gobierno, que obviamente lidera Alfredo Cornejo, pero tiene que tener una serie de definiciones, creo yo se van a acelerar entre fines de este año y principios del año que viene, por razones obvias de los calendarios de las elecciones legislativas nacionales, pero bueno, dependerá un poco de ese contexto. No es algo que se decida de un día para otro y hay que armar equipos, hay que armar estrategia y hay que armar, sobre todo, proyectos colectivos. Parte de tu introducción también de que los partidos están en crisis y que tiene que ver también con que, bueno, no solo están en crisis los partidos tradicionales, sino que las alianzas o los frentes electorales, yo creo que se van a redefinir completamente para la próxima elección de medio término, o por lo menos como los conocíamos anteriormente. Y vamos a ver cuáles son también los emergentes de acá a 3 años. Es una pregunta que se responde de acá a 3 años, pero creo yo que a nivel nacional, por ejemplo, la Liga de Gobernadores, que hasta hace unos meses era de Juntos por el Cambio, ahí tienen un montón de personas muy interesantes, no solo por Alfredo. Rogelio Frigerio es una persona que es súper preparada también para encarar un proyecto nacional, con la cual me parece que se puede armar un montón de cosas. En el caso nuestro, al interior del radicalismo, con el gobernador de Chaco y de Corrientes también dentro de ese proyecto, y así muchos otros más, el de Jujuy. Bueno, pero evidentemente esa construcción requiere algunas definiciones nacionales, cómo va a ser esa estrategia de frentes, alianzas o, digamos, también al interior de nuestro partido. Yo vengo de un partido que seguramente va a haber un proceso interno complejo y doloroso, por así decirlo, porque no va a terminar seguramente con una alianza sencilla o con un acuerdo sencillo entre los principales líderes. Entonces, hacia el interior de nuestro partido, más la estrategia que tenga que darse seguramente se va a precipitar el año que viene, porque es año electoral de elecciones de medio término legislativa, no se elige ningún ejecutivo, claro. Por lo menos aquí en Mendoza y acá cerca, pero sí se eligen diputados nacionales, legisladores provinciales. Entonces eso yo creo que va a acelerar algunas de esas alianzas o de esas estrategias de cara al 2027, y lo otro, bueno, lo contestaremos en 3 años. Me vuelves a invitar y vemos cómo estamos. Me respondiste igual varias preguntas que tenía, pero para resumir, si pudieras en 2 o 3 palabras decirme cuáles son los desafíos que tiene Cambia Mendoza, que viene gobernando desde el 2015. Uno, si se pone a pensar, decís, es mucho, pero a la vez no es tanto, pero a la vez la sociedad va cambiando tanto y los actores van cambiando tanto, las demandas claramente van muchísimo más rápido que cualquier otro plan de gestión. Y me imagino, en tu caso como ministro, te sentás ahora, noviembre, diciembre, a planificar un presupuesto, lo cual planificás una gestión de gobierno durante 1 año, 4 años, y en el medio pasaron 1000 cosas, con un gobierno nacional que está haciendo muchísimos cambios estructurales. Entonces digo, va cambiando todo, la política está siendo más dinámica que nunca. Entonces, con más razón, frente al 2025/2026 y al 2027, ¿qué debería hacer, así como muy resumido, 2 o 3 cosas, qué debería hacer Cambia Mendoza o el oficialismo de Mendoza, pues no sé si queda algo de Cambia Mendoza, como para volver a entusiasmar a la gente, porque los tenemos que entusiasmar a los mendocinos, a que siga creyendo en este proyecto? Bueno, yo creo que tiene que ver un poco de las cosas, obviamente, que se hagan, o los logros de gestión de acá al 27 y de lo que se proponga en adelante. Yo creo que van de la mano en el sentido que hay que construir una nueva
identidad de alianza o de frente electoral. Está claro que con un partido solo en Mendoza ya está súper demostrado, no alcanza para gobernar o la gobernabilidad con un solo partido, por eso hace unos años, bueno, en el caso mío, con Alfredo Cornejo a la cabeza, se armó una estrategia de pluralidad partidaria y de frente. Yo creo que ese frente tiene que definirse cosas al interior del gobierno y cosas hacia afuera. Hacia el interior hay que renovar los desafíos y dar muestras y dar cuentas de que se están haciendo mejoras concretas para la gente. Las cosas que ya están, ¿cómo decirlo? Como cuestiones que ya están adquiridas por la gente o que ya por supuesto. O sea, yo pongo en valor todo el tiempo que en Mendoza tenemos 180 días de clase porque hay provincias vecinas que no lo tienen. Pero para el mendocino ya está, o sea, ya tiene los 180. Pero es una discusión que se dio, que se tuvo que dar en su momento, claro, y que hoy ya está internalizada. Ahora lo que tenemos que demostrar es que ya tenemos los 180 días de clase, tenemos un plan de alfabetización en marcha, tenemos un plan de mejora matemática y ahora una mejora en la recomposición del salario docente. Por poner 3 cosas que están adentro de ese plan. Y bueno, y hay que dar cuentas de eso y dar cuentas de la mejora. Ahora, todo el tiempo nosotros, yo creo que digo, el gobierno tiene que hacer un gran esfuerzo por comunicar que es en un contexto de una gran recesión económica y de una importante crisis. Y cuando el gobernador toma decisiones, creo yo, importantes, el otro día yo acompañé la visita a San Rafael con el jueves pasado, el aniversario de San Rafael y el almuerzo de las Fuerzas Vivas. Y ahí se hablaba concretamente, o el gobernador expuso cuál era el plan de inversión de los fondos del resarcimiento de la promoción industrial, que en su momento, bueno, tenían como título los fondos de Portezuelo. Después eso se cambió a los fondos de resarcimiento de la promoción industrial. Y bueno, hay todo un plan de inversión que es muy atractivo para el mediano y largo plazo, para que Mendoza sea atractiva, para que vengan inversiones. Y para que haya inversiones como la que se anunció el otro día del RIDE de un parque solar. Ninguna empresa del mundo hace un parque solar de 200 megas en un lugar donde no vaya a haber desarrollo económico. Entonces, antes de hacer esa inversión, cualquier empresa, por más que se la financien o le descuenten los impuestos, lo mismo tiene que hacer un gran riesgo a la toma de decisiones. Entonces, va a poner la inversión, en este caso para producir energía, en un lugar donde va a haber desarrollo económico. No lo va a hacer en un lugar donde no hay desarrollo económico. Entonces yo creo que son las cosas que Mendoza tiene positivas, que tenemos que hacer un gran esfuerzo de comunicación para poner en valor, ver que esos son cimientos para un crecimiento ordenado de nuestra provincia y que en algún momento vamos a tener que acelerar algunos resultados. Y eso es las cosas que de acá al 2027 creo que hay que poner metas concretas y redefinir el pacto social, o llamarlo como quiera, el pacto electoral entre el electorado y los que vayan a ser candidatos en el futuro para decir, bueno, esto ya se logró, de ahora en más queremos lograr otro plan de desarrollo para la provincia, o un plan complementario, o sobre esa base construir algo nuevo. Y así me parece como hay que explicarlo. Para eso hay público que obviamente lo va a entender más rápidamente o es más afín, digamos, a tener esa visión, estrategia. Pero tenemos otro público que vive bajo la línea de indigencia. Entonces, a ese público creo que hay que llegar con otras respuestas, con otros formatos de acciones. Y bueno, ahí es donde está el desafío, que esa gente tiene que poder acceder a nuestros servicios de educación, a nuestros servicios de salud, a nuestros servicios de seguridad y poder acceder finalmente a un empleo digno. Entonces, todo ese proceso tiene una cuota parte de responsabilidad provincial, pero tiene una cuota parte de que haya un crecimiento mínimo nacional. Entonces, ahí es donde me parece que está el desafío, ver cómo se comunica, cómo se juega en esa estrategia y cómo se va generando empleo. Yo veo muy positivamente esto, como para cerrar un poco la pregunta de qué cosas se pueden ir concretando para que el desafío de gestión luego tenga una traducción en el electorado y en el desafío político. Pero, por ejemplo, que la provincia, por primera vez después de muchos años, tenga un presupuesto donde el 12% va destinado a obra pública o a inversión en infraestructura, y bueno, es un buen dato, es un dato alentador porque ese 12% del presupuesto son finalmente entre 12.000 y 20.000 puestos de trabajo para la gente. Entonces, finalmente, eso es lo que hace un Estado más o menos inteligente. Invertir en cosas que son necesarias para el desarrollo y que cumplen con la urgencia de generar puestos de trabajo para que la gente empiece a sentir que hay un movimiento económico alrededor de Mendoza. Todo ese desafío se verá en los próximos años cómo se plantea,
con la coyuntura electoral de fondo, pero las bases estructurales de ese desafío creo que están bastante bien planteadas en el presupuesto 2025 que se envió estos días a la legislatura, y que ahí va a haber un debate, creo, interesante y una visión de cómo después eso nos puede servir para hacer ese nuevo pacto social o ese pacto con el electorado, para decir para dónde queremos que vaya Mendoza. Sí, y también lo hablabas recién y decías de cómo lo comunicamos a la gente y cómo le decimos, bueno, todos estos cambios que tienen que ser cimientos y que tienen que ser sostenibles, porque además el público se renueva y Alfredo Cornejo fue gobernador en el 2015, de lo cual este equipo de gobierno viene gobernando, ya van a ser 9 años, pero las generaciones y los votantes cambiaron y cada vez cambian muchísimo más rápido. Entonces, y en esta era la inmediatez y de la tecnología y la cantidad de jóvenes que votaron por Milei, porque claramente él tuvo una capacidad de comunicar que habían muchos problemas que la casta sostenía y que se podían como romper para que empezaran a funcionar las cosas de otra forma. Bueno, hay políticas y políticos que creen las transformaciones de otro lugar. Yo creo que tiene que haber un mix. Y creo que los grandes desafíos de los que estamos en este momento en la política o en Mendoza es cómo le hacemos entender a la gente que no es como venir a romper todo, porque eso se transforma también en un 56% de los índices de pobreza y tenemos que también trabajar por eso, pero a la vez las demandas de la gente son rápidas. Entonces, si no hacemos como transformaciones muy rápidas en temas de seguridad, de educación, como recién decía, de todos los paquetes, es como que la gente cada vez se enamora más, no sé, se enamora directamente, ya no está enamorada de la política hace mucho tiempo. Entonces también hay las nuevas generaciones, cómo hacemos y la ansiedad que te genera de que sigan creyendo en la política como una herramienta de transformación, pero a la vez como ponerle quinta a fondo. Entonces eso creo que son los desafíos, no solamente de Cambia Mendoza o el equipo de gobierno, sino también de todos los políticos y de todos los colores políticos y los que lo entienden. Bueno, ganar elecciones. El tema ya no es tanto ganar elecciones, por así decirlo, sino es cómo te sentás en el sillón de San Martín, en el sillón de Rivadavia para gobernar para que todos los argentinos, en definitiva, queden adentro. Porque si no, es como que al menos en estos 10 meses, 9 meses que van gobernando el gobierno nacional, me queda como esa sensación de decir, che, está bien lo de la AFIP, está bien un montón de cosas, pero a la vez el costo lo están pagando los argentinos y la casta, ¿dónde termina de quedar? Pero bueno, esto es como una reflexión. Sí, yo lo que le agregaría a tu reflexión es que hay un cambio de época que yo lo veo con el gobierno nacional, que no sucedió con Mauricio Macri, que no sucedió con Alberto Fernández, que es la tolerancia puesta en la esperanza de que esto mejore. En el 19 no fue así, en el 15 tampoco. O sea, se le daba mucho menos luna de miel, por llamarlo de alguna forma, a los presidentes en cuanto a la búsqueda de resultados. Y hubo un montón de factores que desencadenaron, digamos, que se dieran marcha atrás en decisiones, por ejemplo, como acomodar las tarifas, por ejemplo, como distintas acciones que tenían que ver con la devaluación o no del peso, el endeudamiento, la salida del cepo, etcétera, etcétera. Bueno, no vamos a hacer un repaso histórico, pero básicamente lo que me parece que es nuevo como dato del contexto es que la gente tiene muchísima más tolerancia a esperar resultados de este proyecto que encarna Javier Milei. Esperemos que obviamente no sea un nuevo desencanto con la gente, porque eso es malo para toda la clase política, no es solo malo para Milei y es malo finalmente para la gente, porque después volvemos a una cuestión pendular. Y no hay que irse muy lejos para ver que eso ha sido así. O sea, fue así en Chile hace unos años y fue así este domingo en Uruguay también. O sea, la gente cuando al final no tiene los resultados esperados, da un giro, pero da un giro abismal. O sea, sí, pasa 360. De derecha a izquierda y ahí hay mucho de discurso y poco también de demostraciones fehacientes de que eso va a ser un cambio positivo para la gente. Entonces, ya nos ha pasado mucho en Argentina, lo que quiero decir. Lo que me parece que es dato nuevo es que hay mayor tolerancia de la gente a obtener resultados. Es como que hay una esperanza de que si este sacrificio vale la pena, finalmente aguanta un poco más.
Ahora, hay una percepción que es sigue habiendo una percepción, por lo menos por las encuestas que yo manejo y que he visto, que esa percepción es mejor individualmente me va a ir, a mi barrio o a mi familia le puede ir más o menos, ahora a Mendoza le va a ir regular y a la Nación no la veo que le vaya mejor. Entonces es difícil explicar cómo alguien que piensa que le va a ir bien en lo individual, que nos va a ir regular a Mendoza y que nos va a ir mal en Argentina, cómo te va a ir bien a vos individualmente. Entonces es un cambio de época, eso implica mucha astucia o también puesta en práctica de visiones electorales, pero finalmente hay que tratar de no desencantar a la gente, de cumplir mínimamente con algunas acciones que se comprometieron en campaña, el que es candidato a presidente el presidente, el que es candidato a gobernador en gobernador y el que es candidato a intendente en su municipio. Finalmente, porque si no el desencanto se traduce para toda la clase política y seguimos en un sistema pendular que sigue sin resolverse a lo mejor grandes temas que necesitamos resolver en Argentina. Pero bueno, yo lo veo positivamente en el sentido de que la gente está más tolerante o tiene más fuerza o fe en que resistiendo un poco va a tener mejor resultado en un mediano plazo y esperemos obviamente que eso sea así. Bueno, volviendo un poco a los liderazgos, estamos acostumbrados a liderazgos, o al menos en el último tiempo, de personalidad así como muy fuerte, mostrarse en los medios, en las redes sociales, el grito, la pelea con la prensa o el que piensa distinto. Y en la política vos sos conocido por tener un temperamento muy tranquilo, pero a la vez tenés un liderazgo. ¿Cómo haces o cómo le decimos a la gente para mostrar de que tenés un liderazgo, lo cual manejás, recién dijiste, uno de los ministerios con más empleados, porque tenés obviamente la Dirección General de Escuelas? ¿Cómo haces con ese temperamento para liderar, para marcar los lineamientos cuando te enojás? Porque todos nos enojamos. ¿Cómo es ese enojo? Porque son muchas o muy pocas personas las que lo conocen. O no te enojás y lo canalizás por otro lado, y por dónde lo canalizás. Bueno, primero es una cuestión de... Son formas de liderazgo distintos. Yo comparto con vos lo que acabas de decir. Ahí me parece, yo elijo liderar desde el ejemplo, en lo que puedo y en las mejoras que intento transmitir que necesariamente hay que hacer dentro del Estado para después hacerlas fuera del Estado. Así por lo menos lo hicimos con el equipo que me tocó gobernar en el municipio, así intento hacerlo ahora con el equipo en el ministerio. Y bueno, no es que no dé espacio para el enojo, lo que pasa es que cada uno lo manifiesta de manera distinta. Lo que sí yo creo que hay que hacer eficiente y enojarse, o primero dar las batallas que realmente son importantes, y ahí estamos dando algunas batallas muy silenciosas pero sostenidas en algunos temas. Algunas de esas batallas se ven directamente reflejadas después en una ley de presupuesto. Bueno, ¿cuál es el presupuesto por ministerio? No es que alguien tomó una línea y dijo, bueno, de acá para allá se le da todo esto a educación, se le da todo esto a salud, se le da todo esto a seguridad. O sea, hay, digamos, una priorización interna que se dan de esos presupuestos. Después hay una priorización interna de qué se cambia, qué no se cambia cuando uno está en un ministerio. Y bueno, la verdad que nosotros le hemos puesto algo de creatividad, algo de experiencia, y también hemos escuchado mucho a la gente que sabe mucho del tema educativo, del tema de infancias, del tema de cultura. Y la verdad, bueno, venimos teniendo algunos resultados incipientes, pero creemos sostenidos. Veremos si la suma de todos esos resultados pues, son suficientes para transmitirlos positivamente, pero yendo a tu pregunta, me parece que hay que dar las batallas y enojarse en los ámbitos donde hay que enojarse con la prensa no sirve de mucho, o en Twitter, o en No, X. Lo cual coincido, porque además esos tipos de liderazgo creo que nos ha hecho muy mal a la política y a la sociedad argentina, pero ¿cómo terminás de canalizar eso? Cuando llegás a tu casa, me imagino que no querés transmitírselo a tu esposa y a tus hijos. ¿De dónde lo canalizás o cuáles son tus escapes para que la cabeza desconecte y empiece a funcionar bien desde otro lugar? Sí, bueno, yo creo que cada uno tiene sus cables a tierra o sus bajadas. Ya el ámbito familiar es un cable a tierra. Yo particularmente después en la semana trato
de entrenar, de hacer algo de gimnasio, y los fines de semana la bici es como el cable a tierra final, digamos, lo que a uno hacer actividad física. Y después también, bueno, tratar de, qué sé yo, con alguna intermitencia, qué sé yo, ver una buena película, una buena serie, escuchar música. Cada uno tendrá su vía de escape, pero una juntada con amigos son las cosas que más o menos cargan energía para que uno tenga energía para el resto de la semana. Algunos de tus amigos y de tu gente cercana nos contaron, de lo cual nos vamos a autoinvitar, nos contaron que sos buen cocinero, que te gusta hacer asados, paella, que te gusta pescar y que sos como muy meticuloso y que sos buen anfitrión. Así que con el equipo de Génesis nos vamos a autoinvitar a ver, sobre todo para tener la prueba. Hay que comprobar si eso es cierto. Claro, si eso es cierto. Porque Bueno. nos dijeron, así como es muy buen ministro y meticuloso y demás, también lo transfiere a la cocina, así que con el equipo nos queremos autoinvitar. Qué responsabilidad, pero sí, en realidad me gusta mucho cocinar, ¿no? Es algo que aprendí, bueno, de mis padres y de mi abuela. Mi abuela era una cocinera extraordinaria, y bueno, sí, eso, me gusta mucho cocinar, lo que sea, y te diría que aprendo bastante rápido. También sigo bastante cocineros en todas sus redes, YouTube, etcétera. Y de hecho con algunos hemos cocinado para algún evento a beneficio, qué sé yo, alguna cosa así hemos hecho, así que bueno, no hay problema, habrá que poner fecha para hacer alguna la comida. faceta del ministro también cocinero, buenísimo. Bueno, como para ir cerrando, debes tener 1000 cafés asaditos, claramente paellas, pendientes, y que por falta de tiempo uno siempre va como posponiendo, pero no sé, baja, qué sé yo, la inteligencia artificial y nos dice, muchachos, muchachas, mañana se termina todo, así que fíjense qué prioridades le dan. ¿Con quién, o sea, a quién le haces ese asadito o esa paella que tenés pendiente y que por una cosa o la otra vas posponiendo? Que decís, no, antes que se termine todo, le tengo que hacer ese asado. Bueno, yo no sé si es muy obvio o no la respuesta, pero yo empiezo por la familia y además está bastante diversificado los gustos. Ponele, a mi hija más chica no le gusta el asado, así que tengo que hacerle pastel de papa o algo que a ella le guste. Pero yo creo que empiezo por la familia y después por los grupos de amigos. Hay grupos de amigos que uno, bueno, va por ahí atrasando, tratando de hacerse un lugar, pero no se junta con la periodicidad que uno quisiera. Y después tengo un grupo que lo veo bastante poco, pero que cada tanto alguna vez nos juntamos, que son con los amigos del secundario, que ahí también, bueno, si pudiera incluirlos en los asados pendientes, también los incluiría, porque tengo muy buenos recuerdos de la secundaria y la verdad que está bueno juntarse y recordar cuando uno era bien joven. Y si tuvieras la oportunidad de hacer el asado a una sola persona, digo, con tu familia, con tus hijas vivís, por lo tanto hay una permanencia, pero si tuvieras que elegir una sola persona que colgás, que por una cosa o la otra, que la casa de gobierno, que las reuniones, que la colgás por irte a andar en bici y demás, pero que sentís ahí que tenés algo pendiente. No sé si con una persona se puede hacer con grupos o no. Una sola. No, si pudiera hacer un asado con una persona y suponiendo que pudiese volver el tiempo atrás con mi abuela. Mi abuela, que ya no vive con nosotros, o sea, falleció hace ya unos años, pero yo haría un asado con ella. Pienso que sería muy bueno recordar muchas cosas y contarle todo lo que pasó de que ella no está acá y compartir ese momento con ella sería muy bueno. ¿Es la abuela que aprendiste a cocinar? Sí, la que me enseñó las grandes recetas que seguimos aplicando hoy en día. Bueno, ya lo vamos a comprobar. Bueno, arrancamos hablando de un libro, vos me dijiste que me recomendabas otro, pero te formulo la pregunta.
si hemos tenido varias conversaciones, nos conocemos hace un tiempo, si viniera a pedirte un consejo de algo, sobre todo de mi corta experiencia en la política y mi rol, ¿qué libro me recomendarías? Y depende de lo que quieras hacer. Si es un libro para la política, yo recomiendo un libro que es bastante tedioso para leer, pero se llama El pueblo contra la democracia. Es de Yascha Mounk. Yascha Mounk es el director, creo que todavía está, de la Escuela de Asuntos Políticos de Harvard. Él es israelí, educado en Reino Unido y finalmente termina dando clases en el Instituto de Estudios Políticos de Harvard. Es uno de los libros más interesantes que explica el populismo en el mundo, porque hace un estudio como de 20 países de distintos continentes. Y yo lo recomiendo. Ya está un poquito desactualizado porque fue en la época Trump, para que tengamos idea cuándo lo escribió, pero te diría que el 90% de los capítulos aplican al régimen actual y yo creo que cuando sean estas elecciones de Estados Unidos va a sacar una actualización porque es un libro para este siglo, digamos. Es un libro, yo creo que va a ser un libro que en 20 años se va a seguir estudiando en teoría política en distintas universidades del mundo. Lo voy a leer. Se consigue poco, pero bueno. Okay. Pero sí, por internet se puede conseguir. Bueno, y como dijiste al principio, no estoy tan de acuerdo con Harari, pero te lo voy a regalar al libro. Tiene algunas marcas de anotaciones mías, pero me pareció bueno porque justo acá, de hecho te lo escribí, creo que del talento, el empuje, el compromiso que tienen los mendocinos, mezclado con la responsabilidad que tenés vos como ministro de Educación, creo que esas dos conjunciones vamos a hacer de que finalmente Harari se equivoque al menos con Mendoza y que no sé si terminamos como de equilibrar por ahí los mal pronósticos que hace en este libro, pero que entusiasman a la hora de justamente eso, replantearnos si estamos -10, si podemos equiparar o si podemos equiparar en realidad que la inteligencia artificial termine siendo una herramienta para la humanidad, para resolver los conflictos que nosotros mismos creamos y que hoy estamos en un boomerang que muchas veces no podemos resolver. Así que espero que lo leas, que te guste y que sobre todo... Voy a tomar el desafío de leerlo completo y de darte una devolución. Me parece que con todos estos autores lo que nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo después, intelectual y político, de ver cómo, si acá hay un consejo para mejorar o para cambiar un rumbo de una situación que nosotros veamos que es posible en Mendoza, cómo lo llevamos a la práctica. La mayoría de las buenas ideas mueren en ese trayecto de cómo llevamos a la práctica esas buenas ideas y logramos mostrar un resultado, que es a su vez el primer paso para que después haya proyecto colectivo, mejora colectivo, que se pueda escalar un gran resultado. Nosotros todo el tiempo buscamos resultados que sean escalables. Te voy a poner un ejemplo, quizás llevado a lo nuestro, que muchas veces nos traen herramientas de decir, bueno, mira este programa de matemática, mira este libro de lengua, mira este. Entonces la pregunta que yo hago siempre es, bueno, ¿cuánto podemos escalar? O sea, este mismo libro, ¿lo podemos dar en las 700 escuelas de Mendoza? La misma plataforma matemática, ¿se puede usar en las 700 escuelas? No. Bueno, entonces, ¿cómo lo adaptamos? ¿Cómo lo mejoramos? ¿O cómo hacemos una para las escuelas rurales, una para la escuela urbana, una para el Valle de Uco, uno para el sur, uno para el este? Entonces, tomo el desafío de leerlo y de hacerte una devolución, pero sobre todo el paso siguiente. Me parece que la clase política en general, y por ahí es lo que los jóvenes también, no sé si como consejo, pero a nosotros nos pasa, por ejemplo, que tenemos muchísima buena vinculación con los jóvenes en los voluntariados, que son actividades muy específicas que duran 2 días, 1 día, 3 fines de semana, pero después no logramos que sigan con ese tema, con lo que sea. Puede ser con educación, con salud, con ambiente, con trabajo, con lo que sea. Entonces necesitamos ver de qué manera nosotros pasamos de un compromiso intermitente a un compromiso colectivo y después a un compromiso duradero con la comunidad. Eso antes lo hacían los partidos políticos o lo representaban la juventud de los partidos políticos. Entonces,
más allá del diálogo político, de la nueva reconstitución de los partidos o de los frentes electorales, después hay que hacer un diálogo de cómo hacemos que la herramienta de transformación social suceda en la práctica. Entonces me lo llevo para ver si podemos Sí, además creo que... encaminarlo en algún ejemplo concreto que después podamos implementar, porque además, te digo, todo lo que tiene que ver... A mí todo el tiempo me traen cosas con inteligencia artificial hechas en un laboratorio. El problema es llevar el paso siguiente. A la realidad. Bueno, pero esa es la herramienta de la política. Bueno. Sí. Yo creo que ahí está un gran desafío y otro gran desafío es cómo involucramos a todos. O sea, no solo la política, que el sector privado se involucre en esto, que el sector de las organizaciones sociales se involucre en esto. Pero bueno, me parece que el resultado puede ser muy interesante. Podemos tener... Y además Mendoza tiene mucho talento comparado con otras provincias del país, y lo digo sin ser despectivo con otras provincias, sino al contrario, decir, porque Mendoza ha hecho tiene su historia, tiene su bagaje cultural propio, entonces me parece que tenemos también buenas cosas para compartir en materia de talento humano, que además mucha gente de Mendoza ha triunfado en el mundo, en Argentina, en el mundo. Por lo tanto, me parece que están buenos los desafíos y lo vamos a leer con mucho interés. Nos interpela con esa perspectiva. Nos interpela a toda la generación política, y al menos cuando lo leí así me sentí yo, o sea, me interpela en el sentido de hay que dejar por ahí de mirar lo chiquito que nos pasa o lo cotidiano para empezar a pensar y movernos a los desafíos que hay enfrente para los que en definitiva representamos, y por eso... No el libro en sí, sino en varias cuestiones. Me parece que la política está buena que empecemos a hablar de estos temas que son en definitiva los que nos terminan de representar. Bueno, gracias por venir a la Génesis del Bardo. Esperamos que te hayas sentido bien, cómodo, y que podamos seguir hablando de educación, de inteligencia artificial, de reformas educativas que también le vienen a Mendoza y como te lo puse acá en la dedicatoria del libro, que lo creo, por eso amo esta provincia y por eso también elijo a la política, con el talento, el esfuerzo y el compromiso que tienen los mendocinos para todo el tiempo emprender y salir adelante, hacer política. Acá es un privilegio y creo que a vos te pasa lo mismo, pero bueno, tenemos que tratar las nuevas generaciones, o al menos los que estamos en este momento teniendo un lugar de representación, empujar el doble para que eso termine de suceder. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Muy bueno el programa y bueno, felicitaciones, y por muchos programas más también vamos a brindar por eso si hacemos el encuentro. Bueno, gracias.